importante tener presente en nuestro marco normativo, como bien lo señaló nuestro director, un manual no tiene un carácter normativo, ¿no? Un manual no es una norma y por tanto no reglamenta, no podemos reglamentar a través de un manual, sino desarrollar lo que ya está establecido en nuestra norma. Y nuestra norma, en lo que es la planificación, lo que tenemos es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que como bien lo conocemos es el RATUS, ¿no? Por el Decreto Supremo 022. Es en ese sentido que nosotros nos debemos enmarcar dentro de lo que dice el reglamento y no podemos ir más allá de lo que está normado, dentro de lo que se desarrolle en el manual. También tenemos el marco, que es la resolución directoral número 13, que es a través de la cual se ha puesto la prepublicación, se ha dispuesto la prepublicación de la propuesta de manual, ¿no? Que es lo que también nos ha dado el marco para poder llevar esta mesa, con la cual buscamos que ustedes también nos hagan llevar sus comentarios, sus propuestas y aquellos aspectos que ustedes consideren de la lectura del documento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del manual? El manual tiene por objetivo dotar de una herramienta orientadora, de una herramienta con pautas y guías que orienten el proceso de elaboración del citado plan, ¿no? Del Plan de Desarrollo Metropolitano. No solamente, como bien lo señaló el director, a los técnicos especialistas que lo desarrollan, sino también a los gobiernos locales que tienen que implementarlo antes, durante y después, ¿no? Nos parece importante también recordar cuáles son los otros niveles de planificación que están establecidos en nuestros RATUS para poder entender a qué escala es lo que estamos trabajando con un plan de desarrollo metropolitano. Nuestro primer nivel de planificación es el plan de acondicionamiento territorial. El plan de acondicionamiento territorial, como pueden ver en la imagen, se enmarca en lo que es un ámbito provincial. Acá en este ejemplo tenemos, por ejemplo, el PAD de Lambayeque y el PAD de Chiclayo, ¿no? PADs que se están realizando en el marco de la reconstrucción con cambio. Luego tenemos el plan de desarrollo metropolitano, pero como pueden ver, un plan de desarrollo metropolitano se puede desarrollar en una ciudad que ha sido conformada, de repente producto de una conurbación o de repente producto de un continuo urbano. Entonces, en esos casos no siempre tienen que estar dentro de un ámbito provincial, como en este caso, el Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo y Lambayeque se encuentra dentro de dos ámbitos provinciales, ¿no? Luego tenemos los planes de desarrollo urbano. Los planes de desarrollo urbano pueden estar enmarcados dentro de un plan de desarrollo metropolitano, como no, pueden sencillamente estar dentro de un ámbito, enmarcados dentro de un ámbito provincial. Luego vamos a tener lo que son los esquemas de ordenamiento urbano, que son para aquellas ciudades de menor de 5,000 habitantes, ¿no? Y tenemos también los que son los siguientes planes, como podríamos denominarlos como planes derivados, ¿no? El plan integral y el plan específico. Estos planes se delimitan en los planes de desarrollo metropolitano o en los planes de desarrollo urbano. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos presentando, la propuesta del manual, se enmarca en lo que es un plan de desarrollo metropolitano. Es importante también comprender a quién va enfocado este manual, ¿no? Sin duda en nuestro país tenemos muchos distritos, muchas ciudades, pero en este caso el manual está enfocado para las áreas metropolitanas. ¿Quiénes son las áreas metropolitanas? El RATUS también nos establece nuestro Sistema Nacional de Centros Poblados. Nuestro Sistema Nacional de Centros Poblados, también conocido como el SICEP, tiene un objetivo de organizar nuestro territorio, de articular el territorio. Entonces, lo organiza en 5 grandes macrosistemas, que lo pueden ver acá por distintos colores. Cada uno de estos macrosistemas, que tenemos el macrosistema Lima-Callao, el macrosistema Norte, el macrosistema Centro, va a tener unos centros dinamizadores. Y estos centros dinamizadores son nuestras metrópolis nacional, en el caso de Lima Metropolitana y Callao, o nuestras metrópolis regionales, que tenemos 8, más la metrópoli nacional, 9. Entonces ya están establecidas estas metrópolis, ya sabemos quiénes son de acuerdo a nuestra norma. Y por tanto son estas metrópolis a las que les corresponde desarrollar un plan de desarrollo metropolitano. Que es importante conocer esto porque se tiene que entender que estas metrópolis cumplen un rol no solamente de abastecimiento, implementación de servicios hacia la población que habita dentro de estas ciudades, sino también enmarcarse en aspectos externos, porque tienen un rol de dinamizar y de integrar el territorio con otras ciudades.
¿Cuáles han sido los antecedentes que han llevado al ministerio, a la dirección, a proponer este manual? Primero tenemos el manual para la elaboración de planes de acondicionamiento territorial, que son los PAT, que es nuestra escala inmediata superior, que lo comenté hace un instante, que son los ámbitos provinciales. Luego tenemos también el manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano del 2009, que son una escala inmediata inferior, digamos así, al plan de desarrollo metropolitano que lo comentamos. Y tenemos también el manual para la elaboración de planes de desarrollo metropolitano y planes de desarrollo urbano en el contexto de la reconstrucción con cambios. Este es un solo manual que se hizo, que abarca ambas escalas, los PDM y los PDU, pero que se aplican únicamente en el contexto de los 68 planes que se están trabajando en la reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, ¿cuál era la conclusión o el estado de la cuestión hasta ese momento? Que no existían manuales específicos para la elaboración de planes de desarrollo metropolitano. Entonces también vendría la pregunta de por qué hacer un manual, ¿no? Si bien nuestro RADDUS ya establece, ¿no? El decreto 022 establece para qué es un plan de desarrollo metropolitano y dice que es un instrumento técnico normativo, recordemos esto, es técnico, pero también es un instrumento técnico normativo, un plan sí lo es, que orienta y regula la gestión territorial y el desarrollo urbano sostenible de las áreas metropolitanas. Y el RADDUS también nos establece un contenido mínimo, es decir, ya nos dice cuál es el contenido mínimo. Nos habla de un diagnóstico urbano, nos habla de un marco referencial, las delimitaciones de áreas, nos habla del programa de inversiones urbanas, entre otros aspectos. Pero no nos dice cómo hacerlo, ¿correcto? Nos dice qué debemos hacer, qué debe contener, pero no nos dice el cómo. Entonces, el cómo lo solucionamos a través de un manual. Pero ¿por qué el ministerio o la dirección considera que es importante orientar el cómo hacerlo? ¿Por qué consideramos que es importante proponer un manual? Y de ahí viene esta siguiente presentación, que es hablar un poco sobre los beneficios u objetivos de poder contar con este manual. Dentro de la dirección apostamos por tener un documento que oriente la planificación a nivel nacional bajo ciertos criterios, digámoslo así. Primero, tener una metodología especializada. ¿Qué quiere decir? Proponer también que guiarnos de lo que señala ese plan bajo una planificación estratégica y poder tomar este análisis prospectivo que ellos señalan que así debería desarrollarse la planificación a nivel nacional y también recogerlo dentro de estos instrumentos de planificación urbano y territorial. Quienes ya nos han hecho llegar incluso comentarios, aportes al documento, y también nos parece importante tener esta metodología especializada porque en una planificación nosotros involucramos distintos sectores y distintos componentes, no solamente un tema de vivienda, sino también un tema de servicios, un tema de equipamiento de salud, un tema de equipamiento de educación. Hablamos de proyectos de inversión que deben ser canalizados a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del MEF. Entonces, por tanto, cuando uno desarrolla un plan, tiene que estar este plan correctamente vinculado con la normativa de otros sectores, con nuestra normativa a nivel nacional. Y por eso en el manual hemos tratado de vincular de esta forma la planificación con lo que está establecido en los otros, en la normativa a nivel nacional, ¿vale? También tenemos un segundo criterio, que es un criterio de criterios estandarizados. Y aquí hablamos de tener una propuesta de indicadores. ¿Por qué es importante tener una propuesta de indicadores? Porque bien sabemos que existen muchos indicadores y estos indicadores pueden ser hallados de distintas formas, ¿no? Depende del enfoque que uno quiera dar. Pero si queremos tener un conocimiento real de nuestro territorio y poder saber o comparar que lo que está ocurriendo en una región es lo mismo, está mejor, está avanzando, de repente está retrocediendo, tenemos que tener la certeza de que estos indicadores han sido hallados de la misma forma, ¿no? Porque podemos llegar a un error si estamos comparando indicadores que han tenido distinto método de análisis, ¿no? Entonces, para eso se ha elaborado unas fichas de indicadores mínimos que se ha buscado que estos indicadores mínimos, primero, que cuenten con la información, es decir, indicadores que yo pueda recomendar, esto lo puedes hallar de tal fuente, se recomienda fuentes para poder hallar estos indicadores, y también vincularlo con indicadores de otras entidades, ¿no? Eso es lo que se ha buscado acá. Luego también hablamos de un tercer factor que son los contenidos mínimos.
¿Por qué establecer contenidos mínimos si, como bien señalé previamente, el RADUS ya nos establece contenidos mínimos? Entonces, allí parte la necesidad de la lectura del RADUS, que el RADUS nos dice, por ejemplo, tener un diagnóstico con aspectos ambientales, con aspectos espaciales, ¿no? Muy general, los componentes que señala el RADUS. Pero la experiencia nos ha llevado a entender que debemos tener ciertos aspectos, digamos, un nivel más de contenido mínimo, ¿no? Establecer que sí o sí tiene que haber un análisis de la gestión de riesgo, sí o sí tiene que haber un análisis de los factores ambientales, hablar de un tema de, no solamente de un tema de vialidad, sino de movilidad urbana. Entonces, estos aspectos que se consideran relevantes, de repente, todo el tema de no solamente ver un tema de espacios públicos, sino en un área metropolitana de un análisis de infraestructura ecológica, ¿no? Entonces, estos aspectos que se consideran necesarios, quizá ya ponerlos de manera un poco más específica, que deberían formar parte de los planes de desarrollo metropolitano. Igual siempre nos gusta hacer la salvedad de que aquí hablamos de contenidos mínimos, hablamos de indicadores. Esto es un manual a nivel nacional que contiene estos aspectos generales que deberían ser tomados a nivel nacional, pero sin duda el equipo técnico que desarrolla el plan va a encontrar características propias de cada región que van a tener que ser incluidas dentro del documento, ¿no? Entonces, por tanto, esto no es limitativo, y eso nos gustaría siempre reiterarlo, esto no limita a que dentro del propio desarrollo del documento los especialistas puedan encontrar ciertas variaciones o mejoras o aspectos muy propios de cada región. También nos parece importante lo que se ha buscado, que es todo el tema de uso de tecnologías. Ya no deberíamos tener estos documentos que son documentos escritos, que es muy difícil de tener acceso a través de la población y por tanto buscamos que se vincule ya con la plataforma que es el Geoplan, que el ministerio lo desarrolla y lo maneja, ¿no? ¿Qué es el Geoplan? Es una plataforma, es un sistema de información geoespacial en el cual contiene la información de todos los planes, es decir, es una plataforma abierta, no se necesita tener acceso para ingresar, cualquier persona puede ingresar, y va a encontrar allí información de todos los planes aprobados, como los planes que incluso se están desarrollando ahora en el marco de la reconstrucción con cambios, ¿no? Y pueden visualizarlo. Es una plataforma que no solamente vas a ver el documento escrito, no escrito de manera digital, pero vas a verlo, sino que también vas a poder interactuar con las capas que se están generando. Nos parece importante el manejo de capas, el manejo de información, y que se vincula con información de otras instituciones con las cuales podemos tener convenios y nos brindan esa información. Entonces es algo que no solamente le sirve a los gobiernos locales, no solamente le sirve a los técnicos que están desarrollando el plan, sino también al público en general, a investigadores que quieran la información quizá para hacer estudios más propios, más particulares, entre otros, ¿no? Y también para la toma de decisiones de proyectos, inclusive. Y luego también tenemos este objetivo de una guía para la implementación y seguimiento. ¿Por qué nos parece importante la guía? Porque este componente dentro del manual, porque los planes, lo más importante también de los planes es que estos planes se puedan implementar, ¿no? No solamente tener proyectos, sino también que el gobierno local pueda saber cómo cómo desarrollar lo que sigue, ¿no? Que es lo más importante. Bien, es importante tener el documento, pero es importante saber cómo implementarlo, saber cómo medir el avance, ¿no? Entonces, eso es algo por lo que se apuesta también y por tanto es algo que hemos querido incluir dentro del manual. Bien, ¿cómo se ha elaborado el manual para los planes de desarrollo metropolitano? Primero comentar que se tomó como base el manual que se comentó, que es el manual de planes de desarrollo metropolitano y planes de desarrollo urbano en el marco de la reconstrucción con cambios. Este manual tuvo una primera versión en el 2018, con el cual se comenzaron a desarrollar 33 planes, y luego ha tenido una siguiente actualización en el 2019 por la propia experiencia que se tuvo en este inicio de los planes que se estaban ejecutando, ¿no? Entonces, especialistas que han estado trabajando y revisando los planes que se han estado desarrollando en el marco de la reconstrucción, hicieron aportes y mejoras al documento y esa es la versión que se ha tomado como base. Si bien es una base, hay que recordar que este manual que está proponiéndose ha buscado diferenciar claramente las escalas de planificación, ¿no? En esta oportunidad se tenía un solo manual
con diferente contenido para diferenciar que era un PDM y un PDU, pero en este caso se está apostando por un único manual para los planes de desarrollo metropolitano. ¿Quiénes han participado en el desarrollo? Se trabajó con un grupo de especialistas de diferentes especialidades. Se ha tenido planificadores urbanos, especialistas en gestión de riesgos, economistas, especialistas en movilidad, ¿no? Y no ha sido un único producto, sino que se ha trabajado en conjunto. Se estableció dentro de la Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda y Urbanismo un grupo de trabajo. Este grupo de trabajo estuvo conformado por integrantes de la DUDU, de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano, integrantes de la Dirección de Vivienda e integrantes de la Dirección de Ordenamiento e Integración de Centros Poblados. Entonces, en la medida en la que se iba desarrollando cada componente del manual o cada título del manual, este documento era enviado a este grupo de trabajo, quienes nos hacían llegar sus observaciones, sus comentarios, sus mejoras de manera escrita, y también se tenían momentos para conversar, teníamos reuniones establecidas de manera periódica para poder conversar sobre ciertas consultas, ¿no? Lo cual sin duda ha sido muy enriquecedor para el proceso, porque los profesionales de la dirección tienen mucha experiencia en la asistencia de planes, en el desarrollo de planes, pero también en la normativa no solo del sector, sino también de otros sectores. Entonces han permitido orientar y establecer qué cosas sí podemos comentar dentro de nuestra propuesta de manual y qué cosas de repente no correspondería y correspondería a otro instrumento. También hemos llevado las mesas de socialización, así como la mesa que estamos llevando ahora. Se estableció importante que una vez desarrollada la propuesta del manual se pueda exponer de manera general a estas instituciones y por consiguiente ellos nos puedan hacer llegar sus comentarios al manual en el tiempo establecido, ¿no? Hemos tenido mesas con CENEPRED, hemos tenido mesas con las universidades que se ubican dentro de las metrópolis regionales, hemos tenido mesa de trabajo con Minedu, con MINSA, con el MEF, con las municipalidades de las metrópolis, también con el Colegio de Arquitectos, y también hemos tenido ya una mesa en nuestra metrópoli nacional con Lima y Callao. Bien, todo ello ha permitido, todo esto lo que le hemos contado sobre cuál ha sido el objetivo, cuál es el enfoque, cómo se ha realizado, ha permitido al final tener una propuesta de contenidos del manual. Y como bien comentamos al inicio, también lo comentó el director, el objetivo no era solo tener un documento técnico sobre el desarrollo del manual, sobre el desarrollo del plan, sino también tener un contenido orientador hacia otro público, ¿no? Hacia los gobiernos locales, para orientarlos sobre estas actividades que hay que llevar, porque el desarrollo del plan, muchos que trabajamos en el sector público, entendemos que el desarrollo del plan no inicia con la elaboración del diagnóstico, ¿no? Sino tenemos que hacer varias actividades preliminares para poder desarrollar el plan, o incluso actividades complementarias durante el desarrollo del plan. Entonces, por tanto, hemos tenido como propuesta final una estructura de manual que está establecida en 5 títulos que vamos a pasar a presentar de manera también un poco general. ¿Cuál es el primer título? El título 1, que es el Consideraciones Generales, tal cual lo comentamos. Contiene las principales definiciones y enfoques de los conceptos y variables clave. La idea de esto es, por ejemplo, tener una pequeña introducción, como lo comenté previamente, como lo expuse al inicio, sobre la organización físico-espacial de los centros poblados. Cómo está organizado nuestro territorio, cuáles son nuestros centros poblados, cómo se articulan, y en este caso del PDM, quiénes son estos planes de desarrollo, estas ciudades, estas metrópolis regionales que van a desarrollar estos PDM. Luego también hablamos qué es un plan de desarrollo metropolitano, cuál es el objetivo, cuál es el contenido mínimo establecido en la norma, cuál es el horizonte de planificación establecido para un PDM, y también tenemos estos conceptos base del desarrollo urbano sostenible. La idea de estos conceptos es que no sean tan técnicos, ¿no? Que sean muy fáciles de comprender para todos, de repente para nuestros alcaldes, para nuestros regidores, para personas que no tienen la especialización en tal tema, ¿no? De repente no todos somos especialistas en gestión de riesgos, pero es algo que escuchamos mucho y sabemos que es importante.
Entonces, en estos conceptos, lo que se busca es tratar de dar esos alcances muy generales que necesitamos todos para poder comprender de qué hacemos, a qué nos hacemos referir. Sostenible, va con un enfoque de gestión de riesgos, cuando hablamos de programa de inversiones. Entonces, van a encontrar en este primer título estos conceptos de manera muy amigable, de manera muy general. Tenemos un segundo título, que es el de acciones preliminares, que es lo que comentamos, ¿no? Esta lista de actividades preparatorias previas a la formulación de un PDM. Comentar, por ejemplo, primero que existe la opción de tener un convenio de asistencia técnica del ministerio, ¿no? Es decir, a través del ministerio, el ministerio a solicitud de los gobiernos locales se puede iniciar, puede brindar una asistencia, de repente ayuda en el financiamiento, de repente ayuda en la ejecución del plan o asistencia en la supervisión del documento. Entonces, se puede brindar esta asistencia y nos parece importante que los gobiernos sepan que existe esta opción por parte del ministerio. También establecer cuál es la programación de fases de las científicas o intermedias, pero la idea es que se enmarquen dentro de estas grandes fases que estamos estableciendo. Planificación y dado en base a la experiencia para desarrollar, pero digamos de alguna manera un cierre para ir avanzando cada una de estas fases, ¿no? Que en la medida de que se avance, igual siempre va a ser retroalimentado y mejorado el documento. Entonces, por eso es importante este componente también de orientar y en todos los documentos que se desarrollan. Luego pasamos a un título 3, que es el título del proceso participativo, el cual nos pareció muy importante. Si bien nuestra norma, el RADUS, establece esta última parte como de marco obligatorio, una vez que se acabe el plan de desarrollo metropolitano, un proceso de consulta pública con 30 días y durante esos 30 días tendremos una audiencia y recibiremos comentarios. Es importante identificar a todos estos actores, ¿no? Saber quiénes son todos estos actores que deben participar del proceso. Pero también te va a orientar a poder identificar cuáles van a ser estos actores clave, tanto del sector público, de la sociedad civil y del sector privado, que van a ser los invitados o los llamados a formar dentro de este comité de gestión y control. Y dentro del manual también te dice cuáles serían los objetivos, cuál es la función de este comité, ¿no? Que podría tener. Un comité que básicamente creemos que debe tener en dos tiempos, debe actuar este comité. Durante el desarrollo del plan, es decir, que revise el documento, que participe de manera obligatoria, de carácter obligatorio, en todos los procesos que estamos llevando, en todas las fases del documento, para que pueda retroalimentar, incluso brindar información que puedan tener, ya que tenemos actores de sectores públicos, del sector privado, que también se debe llamar a la participación y a involucrar en las propuestas y soluciones, y también a la sociedad civil, ¿no? Y este comité va a tener una segunda etapa que se considera importante durante la implementación, ¿no? Es decir, un comité, un grupo de personas de estos tres grandes actores del sector público, privado y la sociedad civil, que sientan que el documento lo puedan hacer prevalecer, es decir, que conozcan nuestro plan y que en la medida de que pueda existir un cambio de gestión u otros aspectos, sean ellos los llamados a defender el documento y los resultados del documento, ¿no? Como la priorización de proyectos. Si tenemos una priorización de proyectos que se ha hecho de manera consensuada, que se ha hecho basándose en estos indicadores que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces lo correcto sería que esta priorización sea la llamada a desarrollarse durante la implementación del plan. Entonces el objetivo de tener un comité de gestión que haya formado parte del desarrollo del plan y que posterior a la implementación también sean ellos quienes estén monitoreando y controlando desde el sector que le corresponda esta implementación adecuada del instrumento técnico normativo, que es un plan de desarrollo metropolitano. Este título 4 es la formulación y es sin duda el documento o la parte más técnica del manual. Aquí ya es donde se desarrolla cada uno de los contenidos mínimos que se están estableciendo dentro de este manual, ¿no? Para los PDMs. Entonces, como les comentamos, estructurados en estas tres grandes fases: diagnóstico, propuestas metropolitanas y consulta pública y aprobación. Ahora no vamos a explicar cada uno de estos aspectos porque ya restaría mucho tiempo y lo que buscamos también es escucharlos a ustedes, pero de manera general siempre tener un diagnóstico por componentes, por variables,
y luego poder tener una síntesis del diagnóstico urbano, ¿no? Recordemos que en nuestro territorio, si bien tenemos componentes, al final estos componentes interactúan entre ellos y se relacionan, ¿no? No podemos analizar el sistema de movilidad aislado del tema económico, aislado del tema de edades, todo al finalmente interactúa uno sobre otro. Por eso es importante conocer nuestra síntesis del diagnóstico urbano integrado. Con ello vamos a poder establecer luego y de manera participativa y consensuada el modelo y visión del desarrollo urbano de la metrópoli y pasar a estas propuestas específicas, ¿no? Que lo que busca es territorializar esta visión, este modelo que yo tengo en mente de mi ciudad, de lo que la población desea. Bien, ahora cómo se va a hacer tangible y real en mi territorio, con las características de mi territorio, ¿no? Entonces, vamos a establecer la estructura urbana y régimen del suelo de la metrópoli, a través de la clasificación de suelo, la delimitación de sectores, y vamos a tener la propuesta de nuestros sistemas metropolitanos, ¿no? Recordemos que los sistemas son nuestro territorio, y más aún en estas metrópolis, que son unos ámbitos muy grandes y con gran población. Entonces tenemos los equipamientos, tenemos todo el tema de movilidad urbana, infraestructura de servicios y espacios abiertos a infraestructura ecológica. Y luego tenemos este punto que fue lo que se comentó, ¿no? No solamente es importante saber cómo se va a estructurar el suelo, qué es lo que queremos, nuestro programa de inversiones, sino también establecer el cómo, ¿no? Muchas veces se necesitan desarrollar estrategias complementarias que permitan la implementación del plan. Entonces, vamos a tener una estrategia de generación del suelo y promoción de la vivienda, estrategia de financiamiento e implementación del plan, también lo que se comentó, ¿no? Nuestro programa de inversiones metropolitanas, vinculadas con lo que establece el MES. Es importante también tener y conocer una estrategia de gobernanza metropolitana, ¿no? Es decir, dentro del análisis, tenemos un análisis político-institucional para conocer cuáles son las capacidades del gobierno local, porque es importante saber si va a estar en la capacidad de implementar el plan también, ¿no? Entonces, si de repente encontramos que no, vamos a tener que tener propuestas de qué se necesita para que el gobierno local pueda implementar el plan o tenga las competencias para poder hacerlo, ¿no? Entonces, hablamos de esto que se debe recoger en una estrategia de gobernanza metropolitana, y hablamos de gobernanza metropolitana porque en una metrópoli tenemos muchos actores involucrados, privados, instituciones públicas. Entonces es importante que se tenga en cuenta todo esto para la correcta implementación de los proyectos y de los resultados, ¿no? De las propuestas. Y por consiguiente también establecer este programa de seguimiento y monitoreo, ¿no? Vamos a tener que tener un control de indicadores de manera anual, de cada 2 años, todo esto tiene que estar establecido dentro del propio plan. Para luego entrar ya a lo que es la etapa de consulta pública y aprobación, que es lo que está normado en nuestro RAPTUS, ¿no? De manera general, ¿cuál es esta metodología que articula y que se desarrolla dentro del manual? Es de acuerdo a lo que también establece ese plan sobre este análisis prospectivo, partir de un diagnóstico integrado del territorio, lo que comentamos, diagnóstico integrado, e iniciar todo este análisis prospectivo, que parte de la identificación de variables clave, ¿no? Recordemos que y más aún en un área metropolitana, vamos a tener muchas variables dentro del territorio y no vamos a poder atacar a todas las variables dentro de nuestro plan. Tenemos que poder saber cuáles son esas variables claves sobre las cuales tenemos que actuar con prioridad, porque como se comentó, hay variables que tienen injerencia sobre otras. Entonces, si atacamos estas grandes variables que tienen mayor injerencia sobre otras más pequeñas, ya estamos generando cambio en otros componentes, ¿no? Entonces es importante esto. Con estas variables clave vamos a comenzar la construcción de escenarios, ¿no? Estos escenarios es importante porque va a permitir entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, entender a los técnicos y también entender a la población hacia dónde nos estamos dirigiendo. El escenario inicial, que es el escenario tendencial, ¿no? Si no hacemos nada, ¿no? Que mejor no hagamos nada, dejemos las cosas como están, no toquemos nada. Bueno, entonces explicar, de acuerdo al diagnóstico, la tendencia de estas variables es tanto una ocupación del suelo, invasión en zona patrimonial, una ocupación y pérdida de suelo, con componentes ambientales, con componentes agrarios de repente. Eso es lo que va a ocurrir. Si ahora sientes que hay congestión vehicular, bueno, en los próximos 20 años se va a aumentar al triple, ¿no? Entonces, entender también por qué es importante actuar ahora, ¿no? De repente creemos que todo no está tan mal, pero en la medida de que esto siga avanzando, la población siga creciendo, sigamos expandiéndonos bajo las tendencias que se están dando a la fecha,
de repente el resultado no va a ser el que creemos, ¿no? Entonces es importante conocer este escenario tendencial. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 20 años en nuestro territorio? Que finalmente repercute en nuestra calidad de vida. Luego vamos a tener el escenario óptimo, ¿no? ¿Qué es lo que idealmente nos gustaría que pase en nuestro territorio? Si no tuviésemos problemas de presupuesto, si no tuviésemos problemas de horizonte de planificación. ¿Qué es lo que quisiéramos que ocurra en nuestro territorio? Recoger todos los ideales de la población. ¿Qué es lo que ellos quisieran? Y en base a estos dos, ya vamos a poder establecer un escenario posible. Que es importante también este escenario posible porque lo convierte en un escenario real. Es decir, no solamente debemos tener un plan con grandes ideales, que sin duda es lo que podemos aspirar, pero recordemos que siempre vamos a tener que analizarlo bajo un presupuesto y bajo un horizonte de planificación. No quiere decir que este escenario ideal es imposible y no se va a lograr, sino que tenemos que ver hasta dónde podemos llegar con los recursos y con el horizonte que tenemos. Y de repente, posterior a este, ya podamos estar más cercano de este escenario ideal. Entonces, este escenario posible, que es un escenario, digamos, en término medio de camino a este escenario ideal, vamos a definir como un escenario también de consenso, ¿no? Recordemos que es importante que sea un escenario trabajado con la población de manera participativa y que nos va a permitir elaborar la visión de desarrollo de largo plazo. Esta visión que es cómo nos vemos en los próximos 20 años, ¿no? Cuando se hayan cumplido 20 años, ¿cómo nos vemos, ¿no? Entonces, eso va a ser, que es el análisis prospectivo. El análisis prospectivo quiere decir que nos vamos a visualizar en los próximos 20 años cómo queremos llegar allá y vamos a tomar esa realidad y vamos a regresar al presente, a la hora. Y vamos a establecer una serie de acciones en el corto, mediano y largo plazo que nos permitan llegar a ese ideal, ¿no? O sea, eso es punto clave. Recordemos que necesitamos actuar ahora. Es un escenario ideal, pero no solamente es qué queremos en el futuro, sino qué queremos y cómo vamos a hacer ahora para empezar a alcanzar ese futuro. Y entonces, esto en base a esa visión, ahora tenemos que territorializarla, hacerla real en nuestro territorio, no solamente ese ideal, eso que quiero, cómo se ve bonito en un mapa, sino cómo se ve real en nuestro territorio con la geografía, con las características propias de mi territorio, ¿no? Finalmente, este sistema vial, cómo se estructura, cómo tiene que estar implementado este sistema de infraestructura ecológica, qué zonas tengo que proteger, por qué zonas puedo expandirme. Todo eso ya tenemos que dejarlo sentado en nuestro modelo físico-espacial, que finalmente va a derivar en una matriz estratégica, que esa matriz estratégica es el cordón que va a unir todo, ¿no? Una matriz estratégica que debe partir de una visión a nivel nacional, es decir, parte del análisis que nosotros recomendamos dentro del documento es analizar cuál es el acuerdo nacional, cuáles son las políticas sectoriales, cuáles son los objetivos que estamos teniendo como nación, para luego ir analizando en menor escala, ¿no? Conforme nos vaya llegando, ¿no? Luego analizar los planes de desarrollo concertado, cuáles son los objetivos allí trazados, y ver dentro de todos estos anhelos, estos objetivos, cuál es el componente que nos corresponde a nosotros dentro de la planificación urbana territorial recoger, ¿no? Hay muchos objetivos que de repente dentro de ese instrumento no se pueden recoger y son otros instrumentos, pero nosotros dentro de lo que nos corresponde del territorio tenemos que recogerlos. Y a partir de eso, y nuestra visión, establecer cuáles van a ser nuestros objetivos estratégicos, nuestros objetivos específicos, establecer nuestra línea base de indicadores, que ya lo hemos desarrollado en el diagnóstico, y proyectar metas. Metas para estos indicadores y para cerrar brechas en el corto, mediano y largo plazo. Y producto de estos objetivos, vamos a tener ya el desarrollo de ciertos proyectos que tengamos que establecer, ¿no? Y nos va a abrir la cartera de proyectos y luego vamos a priorizar nuestros proyectos. Bien, dentro de la formulación, nosotros vamos a tener muchos productos, que es lo que comentábamos, ¿no? Vamos a tener un programa de inversión, distintos. Entonces, aquí hemos querido citar algunos, pero sin duda hay otros elementos, ¿no? Primero, recordar que dentro de los planes de desarrollo metropolitano no llegamos a una zonificación, eso se desarrolla en un plan de desarrollo urbano.
Pero dentro del PDM llegamos a una clasificación general de los usos del suelo, lo cual es un instrumento y una clasificación importante en el territorio, porque no solamente vemos el desarrollo del área urbana, sino también vemos y vamos a definir cuál es el área urbanizable. Pero un área urbanizable que no solamente debe responder a las áreas aptas, ¿no? No porque sea un área apta para expansión, la tengo que declarar urbanizable, sino tiene que responder a una necesidad de crecimiento del suelo. Entonces, primero de repente tengo que analizar y apostar por una consolidación de ciertas zonas para crecer no horizontalmente, sino para densificar. Y de repente, si veo que no tengo las condiciones de crecimiento vertical, de densificación, entonces allí tengo que analizar cuántas son estas áreas aptas para poder expandirme horizontalmente y proyectar con eso ciertos proyectos, ¿no? De servicios urbanos, voy a tener que proyectar, también voy a tener que proyectar equipamiento, movilidad y todos estos aspectos que se deben ver de manera integral. Eso es lo que busca la planificación, un desarrollo integral del territorio. Y también voy a poder establecer un área no urbanizable, ¿no? Un área no urbanizable que es importante proteger y que no se ocupe. Que no se ocupe porque pueden tener zonas de riesgo, porque puede ser no urbanizable por un tema de una zona ecológica, una zona patrimonial o, como se reiteró, un tema de gestión de riesgos, ¿no? Puede poner en peligro la población. Entonces es importante conocer hasta dónde llegamos y por qué esta clasificación general de los usos del suelo es un elemento y herramienta importante para los gobiernos locales, para proteger, ordenar el crecimiento de su territorio y proteger las zonas que no deberían ser ocupadas. Luego tenemos un siguiente producto de los planes que van a ser la determinación de los planes de desarrollo urbano, ¿no? Recordemos que en las áreas metropolitanas, luego de desarrollar un PDM, tenemos que desarrollar un plan de desarrollo urbano. Un plan de desarrollo urbano cuya delimitación de sectores para desarrollo no tiene nada que ver con un tema de competencias político-administrativo, eso no es diferente. El PDM va a determinar cuáles son estos sectores para determinar un plan de desarrollo urbano. Sectores que de repente por sus componentes, por características homogéneas en su desarrollo, en sus usos del suelo, van a atender o van a necesitar un PDU de manera articulada, ¿no? También vamos a poder establecer los planes específicos. Comúnmente conocemos los planes específicos de repente para centros históricos, ¿no? O para el desarrollo litoral, pero recordemos que también podemos tener zonas ocupadas, zonas de riesgo, ¿no? Ocupadas, y entonces para poder tomar una decisión, si lo mejor es reubicar o si lo mejor es mitigar el riesgo, vamos a tener que tener estudios más específicos y por tanto vamos a tener que identificar estas zonas como planes específicos para que se pueda desarrollar luego un análisis a mayor detalle que permita una mejor toma de decisión, ¿correcto? Y también tenemos de repente esquemas de ordenamiento urbano que no se encuentran continuos a la urbe, a la ciudad, y que tienen una población menor de 5.000 habitantes que debemos identificar, ¿no? Luego también vamos a tener la lista de proyectos priorizados, como se comentó. Es relevante no solamente tener una lista de proyectos con el nombre del proyecto, sino que el gobierno que reciba esta cartera de proyectos sepa claramente cuál fue el objetivo de plantear ese proyecto, ¿no? A veces ese proyecto tiene un nombre, pero se pensó complementariamente debería involucrar otros aspectos. Entonces, nos parece importante, primero, establecer una cartera, un banco de proyectos, luego establecer una lista de proyectos priorizados que deberían ejecutarse en el corto plazo, y lo que se ha propuesto dentro del manual es que se incluya el desarrollo de la ficha de idea de proyecto de acuerdo al formato establecido por el MEF, ¿no? Entonces, esta idea de proyecto, de acuerdo a lo que MEF va a solicitar para que el gobierno local lo pueda incluir dentro de su programa multianual de inversiones, va a hacer que el proyecto ya tenga un camino más viable para su ejecución, ¿no? Recordemos que el plan no solamente va a definir proyectos de inversión pública, también puede establecer proyectos de inversión privado y mixto. Finalmente, ya estamos en este título quinto, que es el título de aprobación, que como se comentó, es un título que está un poco más
enfocado a lo que ya está establecido la norma. El RADUS dice que vamos a entrar en un proceso de consulta pública durante 30 días, que está conformado por la etapa de exhibición. 30 días debe ser exhibido y uno de esos 30 días debe dedicarse también a la audiencia pública. ¿Qué es lo que hemos recomendado? Un poco lecciones aprendidas, la experiencia enriquecedora que de alguna manera nos ha brindado esta pandemia ha sido que podemos acercarnos a más personas a través de los canales digitales, ¿no? Entonces, lo que se propone es no solamente tener una exposición física en los gobiernos de la municipalidad, en sus sedes, sino también una exhibición digital, ¿no? Donde las personas puedan muy fácilmente revisar el documento y así también y hacer llegar sus aportes, ¿no? Y la audiencia pública, ¿no? De igual forma, que es una audiencia transmitida en vivo, donde los participantes también puedan opinar en vivo o de repente se quede grabado y lo puedan ver cuando dispongan de tiempo, ¿no? Luego también tenemos esta siguiente etapa, que son los 15 días establecidos para el levantamiento de observaciones, ¿no? Y acá nos parece importante también que las observaciones no solamente tengan que ser ingresadas de manera física, sino también puedan ser ingresadas de manera digital, ¿no? Que es algo con lo que también estamos nosotros trabajando ahora el manual. Es decir, no tienen que trasladarse al ministerio para hacernos llegar sus observaciones, también porque las condiciones no lo permiten, pero hemos abierto un canal para que nos los puedan hacer llegar de manera digital, esos comentarios, aportes que puedan existir y que también creemos que debería darse dentro del proceso de elaboración de un plan de desarrollo metropolitano. Y finalmente ya se ingresa a lo que es la aprobación final del PDM, el cual se establece con una ordenanza municipal, ¿no? Comentar, ya casi terminando, que el manual está conformado por 2 anexos. Un primer anexo es estas fichas técnicas de indicadores, que nos parece importante no solamente dar el indicador, porque como comentamos, apostamos por una metodología del indicador. Entonces, en estas fichas van a encontrar cuáles son las medidas para medir las unidades, para medir el indicador, de dónde se puede conseguir la fuente, ¿no? Podemos tener indicadores muy ricos, pero también hay que recordar que nuestro país no cuenta con mucha información actualizada anualmente, ¿no? Tenemos ciertos instrumentos que nos dan información y por eso también ha sido algo que se ha tomado en consideración durante la elaboración de estos indicadores, ¿no? ¿Con qué información contamos? La idea no es complicar, sino ayudar y fomentar el desarrollo de indicadores. Entonces, dentro de lo que tenemos con las instituciones que nos proveen, ¿qué indicadores podemos hallar? Y también tenemos el tema de los estándares urbanos, que hace referencia a todo lo que son los equipamientos urbanos. Los estándares urbanos son importantes porque tenemos una población de una metrópoli que, como bien se señala, nosotros tenemos que saber a esta cantidad de población cuánto equipamiento le corresponde. ¿Me basta con un hospital? ¿Necesito 3? ¿Necesito 5? ¿Necesito 10? Entonces, esto te ayuda con los estándares, ¿no? A tener un correcto análisis del déficit de equipamiento que podamos tener. Un déficit que buscamos que no solamente sea cuantitativo, es decir, no solamente saber si me falta 1, 2, 3 colegios y dependiendo de la categoría, ¿no? Primaria, secundaria, universidades, entre otros. Sino también, recordemos que estamos haciendo un análisis del territorio y es importante conocer el déficit, digámoslo, geoespacial. De repente no tengo un déficit, ¿no? De repente tengo cubierto todo lo que el indicador o el estándar urbano me dice que está cubierto. Si necesito 10, tengo 10. Pero también debo identificarlo. ¿Dónde están ubicados estos 10? ¿Qué pasa si todos estos 10 están ubicados en la zona norte? ¿Qué pasa con la población de la zona sur? ¿Puede acceder? ¿Tiene los caminos? De repente mi solución es hacer un colegio en la zona sur o implementar soluciones de acceso de movilidad y transporte. Entonces, todas estas preguntas, que en realidad son los especialistas quienes van a proponer la respuesta, es lo que invitamos a través del manual a reflexionar, ¿no? A no olvidar que debemos tener análisis no solamente de un déficit cuantitativo, sino también de un déficit cualitativo, recordar siempre el componente transversal de la movilidad dentro del análisis, ¿no? Entonces, sin duda va a ser algo que cuando lo estén leyendo, cuando lo puedan leer, nos pareció importante brindar estos alcances para que puedan comprender cuál ha sido el objetivo de la elaboración del manual y cómo ha sido estructurado el manual.